por ahí había una dieta que era la dieta keto, que para muchas personas terminaron con hipertrigliceridemia, con triglicéridos muy altos, que recordemos que también no solamente es la parte cardiovascular, sino te puede generar pancreatitis cuando están por encima de 500. Entonces, no necesariamente estar flaco, joven y hacer ejercicio quiere decir que no tengas problemas con tus lípidos. Hola, bienvenidos a Ten Presente, el podcast de Clínica La Colina que nos invita a dejar de hacerle scroll permanentemente al internet para que realmente nos sentemos con los expertos, con los que saben de salud. Hoy está imperdible este podcast de Clínica La Colina. Hoy vamos a hablar de una temática que normalmente se cree que es solo para adultos mayores, para personas con obesidad y resulta que no es así. Vamos a hablar del colesterol, de los triglicéridos, de un tema más bien conocido como los lípidos. Eso suena un poco raro, pero ya cuando hablamos de colesterol y triglicéridos seguramente lo vamos a entender mejor y que la gente normalmente normaliza. Por esa razón tengo a la mejor de las mejores, a la experta. Ella es la doctora Jennifer Suárez, es la jefe del Servicio de Medicina Interna y Clínicas Médicas de Clínica La Colina. Doctora Jennifer, qué gusto tenerla, bienvenida. Laurita, gracias por la invitación, espero poder resolver todas sus dudas. Bueno, doctora, vamos a iniciar entonces este podcast con lo que habitualmente le pregunto a todos mis invitados. Y como esto es contrastar lo que encontramos en el internet, hoy en día ahora no solo las redes sociales, sino la inteligencia artificial, entonces quiero consultarle si usted habitualmente busca o tiene un buscador de internet favorito o le gusta ChatGPT. Me encanta. Con mucho cuidado. Digamos que lo que busco en ChatGPT son cosas que me fascinan de mi vida diaria, como viajes, recetas de cocina, etc. La parte clínica o médica, digamos, puntualmente alguna que otra cosa de actualidad para contrastar artículos, pero de ahí para ejecutar mi consulta externa diaria o lo que hago con mis pacientes, absolutamente no. Y ahí va justamente mi siguiente pregunta, que siendo usted profesional de la salud, ¿sí cree en todo lo que le sale ahí en ChatGPT y en el internet? No, ojo, siempre hay que revisar la información de ChatGPT, porque eso es inteligencia artificial y lo que hace es coger lagos de información que está en todo el internet y te bota a ti respuestas que probablemente no están totalmente comprobadas y no tienen método científico, que es como debemos actuar los médicos. Entonces sí hay que tener precaución con qué información te da ChatGPT y qué haces con ella. Ahora bien, no solamente está el internet, están también las tradiciones, lo que las abuelas, las tías, las amigas, las primas nos dicen. Y bajo ello, cuénteme, doctora, una anécdota que alguna de sus pacientes le haya contado, ya sea esas anécdotas que le contaron de generación en generación o que normalmente encontraron en el internet para vencer el colesterol y los triglicéridos. ¿Qué le han dicho? En ese tema hay demasiados mitos y digamos, como tú dices, acciones naturales, digamos, consejos que da la abuela, consejos que da el de la farmacia. Recuerdo mucho ahorita que me preguntas, un paciente que llegó a mi consulta que no había logrado controlar su colesterol, decidió suspender el tratamiento que le había ordenado su internista y venía comiéndose todos los días un ajo. Entonces se lo comía entero y digamos que me trajo el control del LDL tremendamente alto, más o menos 170. Él ya había tenido un evento cardiovascular, por lo cual sus metas debían ser mucho más bajas. Ahorita actualmente, por lo menos para él, debía ser por debajo de 55, estaba muy fuera de metas. Y lo que me comentaba él era que sentía un olor raro, se sentía que olía abajo todo el tiempo y pues obviamente eso le estaba trayendo consecuencias sociales. Es decir, se comía un ajo con un shot de limón todas las mañanas para bajar el colesterol, que efectivamente, viendo en su tiempo de su línea de colesterol, no sirvió, pero en cambio sí le estaba generando problemas sociales y obviamente con un olor a ajo no es tan agradable digamos, en una reunión social, con amigos. Hueles a ajo. Y todas estas cosas pasan en la cotidianidad. Y este es el momento donde ustedes, los que nos están viendo y escuchando, van dejando esos comentarios abajo. Cuéntenos de esas anécdotas que han escuchado también o que han encontrado ustedes en internet sobre cómo reducir el colesterol y los triglicéridos y que seguramente no es lo apropiado y que la doctora les responderá. Entonces entremos en materia, doctora. Vamos a hablar entonces de este tema que finalmente se llama lípidos. Lípidos no es un término muy coloquial que usamos las personas, pero que al final va
a estos temas que hemos hablado hoy de colesterol y triglicéridos. En internet la búsqueda sobre el colesterol y estos triglicéridos suele verse de dos formas. A veces es un tema de voluntad, de comer menos grasa, de tratar de bajar de peso, incluso es alusivo a eso, o es algo que se soluciona rápidamente, puras soluciones mágicas, pero usted como internista ve algo mucho más profundo. En ese orden de ideas, ¿qué es el colesterol? Bueno, Laura, el grupo de lípidos son unas moléculas muy complejas que existen en nuestro organismo. Entonces quiero aclarar varias cosas. Primero, el colesterol, precisamente el colesterol no tiene que ver siempre con lo que tú comes, porque aproximadamente el 70% de tu colesterol, de tu cuerpo, lo produce tu hígado. ¿Por qué razón? Porque se necesita para funciones estructurales, hace parte de la membrana celular. Segundo, para producir hormonas como los estrógenos, la testosterona y el cortisol. Tercero, es como se generan los ácidos biliares, que son para la digestión de grasas. Tres, para producción de vitaminas, como la vitamina D. Entonces, digamos, no es adecuado decir que hay colesterol malo o colesterol bueno. Lo correcto es decir que es el exceso de colesterol, sobre todo ese que llamamos LDL, es el que genera riesgo cardiovascular, ¿sí? Los triglicéridos, por su parte, sí tienen mucho que ver con la dieta. Es invertido, es decir, el triglicérido se aumenta, sobre todo si yo como paquetes, ultraprocesados, embutidos, carnes que no sean magras. Sí tiene mucho que ver con la dieta y sobre todo los carbohidratos. Suena raro, que porque los carbohidratos me suben los triglicéridos, sí, así es. Entonces, digamos que sí hay que ver mucho con la dieta, sobre todo los triglicéridos, también el colesterol, pero no necesariamente es una cosa de voluntad. A veces tenemos condiciones genéticas que generan que tú produzcas colesterol de más. Y según lo que estábamos hablando, de hecho, detrás de cámaras, esto puede llegar, o sea, esto va mucho más allá de temas estéticos o de preocuparse a veces por el peso, porque no está asociado, como usted nos decía, únicamente a personas obesas. Incluso una persona delgada puede tener problemas de colesterol y triglicéridos. Y esto, doctora, usted nos decía, puede llegar a afectar el corazón y el cerebro. ¿Cómo es eso? Laura, mira, hoy en día sigue siendo la enfermedad cardiocerebrovascular la principal causa de muerte en el mundo, que son más o menos entre 19 y 20 millones de personas que se mueren por estas causas. Wow. Uno de los detonadores importantes es la hipercolesterolemia, es decir, el exceso de LDL en las arterias, ¿sí? Y esto es un proceso acumulativo, empieza desde incluso, hay artículos que describen desde la infancia, tú estás acumulando LDL. Y es ese riesgo de sufrir un infarto, de sufrir un ACV isquémico y obviamente tener consecuencias cardiovasculares graves. Y lo bueno y lo positivo de esto, no solamente hablar lo negativo, es que el 80% de estas enfermedades son prevenibles. Entonces lo que hay que hacer es identificar, tratar a tiempo y controlar este factor de riesgo tan importante como es el colesterol y los triglicéridos. O sea, hay que ser conscientes desde muy jóvenes de cómo nos alimentamos. O sea, esto está completamente relacionado con lo que yo como. Lo que te explicaba, sí. Muchas veces sí, en el colesterol, lo que te decía que el 70% más o menos del colesterol se produce en el hígado, per se. Okay. ¿Por qué? Porque necesito colesterol para funciones básicas de mi cuerpo, ¿sí? El 30% es el que adquiero en la dieta. En los triglicéridos es una relación invertida. Sí. El 70% de los triglicéridos que yo tengo en mi cuerpo vienen de la dieta. El 30% se generan en el organismo. Entonces sí, siempre la dieta y el ejercicio son pilares para el control de los lípidos, que son colesterol, triglicéridos. Ahora hoy vemos muchas personas usando tratamientos o incluso tomando un montón de bebidas para bajar ese colesterol y esos triglicéridos de forma natural o incluso medicamentos sin acompañamiento. Y usted nombró otro órgano súper importante como es el hígado. ¿Qué pasa cuando no seguimos esas indicaciones? ¿Qué le pasa al hígado? Mira, el hígado es el principal, yo digo que es como el principal motor del metabolismo en muchos aspectos. Y es que si tú te tomas algo natural, y lo que te decía detrás de cámaras, natural no quiere decir inocuo, natural no siempre quiere decir que no me genere daño. De hecho, hay muchos casos, he visto, pues no muchos, pero recientes, del uso de, por ejemplo, ayahuasca, que es un producto natural que para la unas gente, hojitas, unas como hojitas, un infusiones, y ha generado y digamos que ha salido en varios artículos problemas hepáticos como nosotros le llamamos hepatotoxicidad, inclusive que estas personas que estaban consumiendo la ayahuasca generó toxicidad tan severa que incluso requirieron trasplante hepático. Wow. Entonces, mucho cuidado. Por consumir algo natural.
natural. Entonces Verdad. siempre hay que estar acompañado de tu médico, acompañado, hacer seguimiento y no todo lo que sale en redes sociales es real. Ujú. Entonces, eso me da entrada para nuestra siguiente sección de este podcast y la que más gusta y donde la gente en este momento va a empezar a preguntar. Doctora, vamos entonces con esta sección que nosotros denominamos mito o realidad. Aquí tenemos algunas de las inquietudes o preguntas que han llegado por redes sociales o incluso lo que nosotros encontramos en internet en relación al manejo del colesterol y los triglicéridos, y la idea es que usted nos diga si es mito o realidad y por supuesto nos ayude a justificarlo. ¿Preparada? Correcto, preparada. Listo. Entonces, doctora, soy delgado, hago ejercicio y como bien. Por eso no debo hacerme exámenes. Yo no tengo problemas de eso, de colesterol ni triglicéridos. ¿Mito o realidad? Totalmente es un mito. Como te venía explicando, el colesterol incluso tiene un componente hereditario muy importante. El hecho de que yo sea sano, coma bien, haga ejercicio y sea súper atlético, no quiere decir que mi perfil lipídico, es decir, mi colesterol y triglicéridos, estén completamente normales. Debo hacer seguimiento, debo ir a mi control con el internista y evaluar cómo está mi perfil lipídico. De hecho, por ahí había una dieta que era la dieta keto, que para muchas personas terminaron con hipertrigliceridemia, con triglicéridos muy altos, que recordemos que también no solamente es la parte cardiovascular, sino te puede generar pancreatitis cuando están por encima de 500. Entonces, no necesariamente estar flaco, joven y hacer ejercicio quiere decir que no tengas problemas con tus lípidos. ¡Wow! Bueno, aquí todos poniendo atención. El agua de Jamaica, zumo de limón en ayunas, el agua de levadura roja, como de arroz, Sí, de arroz de levadura roja. Sí, Sí. ayudan a ¿Lo he quemar la escuchado? grasa. Mira, ahí los voy a dividir. Hay varios estudios que ya están muy, digamos que son cosas muy serias, son revistas muy serias que han publicado y han estudiado este tipo de propuestas naturales. Una de esas es el arroz de levadura roja. Resulta que por su molécula actúa muy parecido a las estatinas, que las estatinas son el pilar farmacológico del tratamiento del colesterol y pues, de los lípidos, ¿sí? Se parece, pero en todo lo que hemos hecho como método científico son categoría 3. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay beneficio alguno y sí, digamos que hay un gap o una puerta que todavía no hemos estudiado y es las posibles consecuencias de tomar este tipo de medicamentos, bueno, de productos naturistas. Ujú. Dejar de consumir huevo hacen que el colesterol se elimine. Falso. El huevo es un excelente alimento. De hecho, le echaban la culpa al huevo del colesterol, no necesariamente. El huevo tiene demasiados, es un producto muy noble que tiene muchas, digamos, beneficios, proteínas. Digamos que el exceso, como siempre, Laura, es el problema. ¿Sí? Si yo me como 7 huevos, 8 huevos al día durante un mes seguido, varios meses, probablemente eleve un poco mi colesterol, pero no vamos a satanizar al huevo. Muy bien, doctora. El colesterol y los triglicéridos es solo un tema de personas mayores de 60 años. Eso, ¿cómo va a hacer mirar los triglicéridos a los 40? Falso, falso, y te cuento. De hecho, recientemente salió una guía del 2026, recientica, como digo yo, recién salida del horno, en la que toma población mundial. Y básicamente están incluso en revistas de pediatría. ¿Qué pasa? Que tengo que empezar a medir el colesterol incluso en niños de 2, 9 y 7 años, ¿sí? Porque hay un componente hereditario importante. Una de esas enfermedades se llama la hipercolesterolemia familiar hereditaria o heterocigota. Entonces, no necesariamente es lo que como, no es necesariamente mi comportamiento diario o mi estilo de vida. Hay un componente hereditario muy importante. Por eso es importante desde los 18 años en adultos empezar a hacer seguimiento del perfil lipídico. El otro es que cambié el aceite tradicional por el aceite de oliva, por eso no voy a sufrir de colesterol y triglicéridos. No necesariamente. De hecho, le doy un chulito verde de aprobado al aceite de oliva, pero no necesariamente porque es una enfermedad que también puede ser, digamos, multifactorial. Es decir, tengo mi porción genética y también lo que como y mi estilo de vida impacta muchísimo en la medición de ese número y sobre todo, lo que siempre he dicho, es individualizar al paciente. No es lo mismo mi riesgo que tu riesgo o el riesgo cardiovascular de alguien de 60 años. Entonces hay que individualizar la dieta, el ejercicio y obviamente el tratamiento farmacológico. Dietas extremas como consumir solo piña con atún, baja el colesterol y los triglicéridos. Falso, mito, es un mito completamente. Digamos que la dieta, lo hemos sabido, la dieta debe ser como un componente de todo,
¿sí? Todo sirve. Por ejemplo, la piña tiene fibra, es suficiente líquido, además de ser muy sabrosa. El atún también es un tipo de, digamos, de pescado que nos sirve, nos aporta, pero hacer una una dieta de piña y atún es totalmente extremo, no. El éxito está en el balance. Ujú. Muy bien, doctora. Y así pues nos siguieron llegando más inquietudes. Queremos que ustedes, por supuesto, también nos las dejen consignadas acá en los comentarios de todos esos mitos que hay en relación al tema de este colesterol y los triglicéridos. Pero doctora, entonces en ese orden de ideas, ¿realmente qué sirve? Ir al médico, pedir una cita con tu internista. ¿Por qué razón? Porque digamos que a través del podcast te he explicado que es algo individualizado. El riesgo cardiovascular debe medirse y mira el impacto, y te lo digo, el 55% de los pacientes en Colombia que tienen dislipidemia, es decir, alteración del colesterol y los triglicéridos, están subóptimos en sus metas. Es decir, el 50%, la mitad de los pacientes que tienen alteración de sus lípidos no están en metas. Entonces, uno, hay que ir al médico, hay que individualizar ese tratamiento. Siempre, para todo en medicina, tener un estilo de vida saludable y hacer ejercicio, sobre todo de fuerza, mejora muchísimo, digamos, el descenso del LDL y el aumento del HDL, que llaman el colesterol bueno, que es el que recoge el colesterol que queda acumulado. Ejercicio de fuerza, o sea, pesitas, por ejemplo. Pesitas ayuda muchísimo, sobre todo a subir ese HDL, que es el colesterol que nos barre el colesterol malo y nos lo devuelve al hígado. Pero luego más bien no es hacer cardio lo que me ayuda a bajar temas como el colesterol, o sea, como muy alusivo, es que el colesterol está muy asociado como a las personas con sobrepeso, ¿no? Entonces se cree que seguramente el cardio es lo que hace eliminar el mismo. Que es un error, ¿sí? Es un error. De hecho, en estudios ya de portología, digamos que en estudios serios, sí se ha visto que lo que más reduce, digamos, el peso, y mejora el perfil lipídico es el ejercicio de peso, de cargar pesitas. Sí. Claro, el cardio es muy importante, pero digamos que en los últimos estudios sí se ha visto que el ejercicio de fuerza es mucho mejor y tiene mayor impacto. Ahora, doctora, siendo una persona, digámoslo así, delgada, con unos hábitos de vida medianamente saludables, ¿cómo sé yo que me tengo que revisar los triglicéridos y el colesterol? Porque normalmente eso se hace ya cuando realmente alguien se siente mal por alguna razón y de paso le miran en el examen y le dicen, oiga, sus triglicéridos no están bien. Pero ¿cuándo realmente yo debería hacerme un control? ¿Qué me debería a mí llamar la atención para ir a tomarme los exámenes diagnósticos? Ahí viene otro tema que yo tengo con los lípidos y es que son enemigos silenciosos. Son asintomáticos, ¿sí? Cuando te va a dar el síntoma es que ya te dio el infarto o te dio una ACV. Entonces, por eso no tengo que esperar a sentir algún síntoma o a sentirme mal para consultar. Digamos que por encima de 18 años debemos tener un perfil lipídico. Yo lo que hago con mis pacientes es hacerle seguimiento, por lo menos anual, les hago seguimiento de sus laboratorios básicos y voy viendo si hay alguna alteración en su colesterol. Le empiezo tratamiento, el seguimiento es al mes o a las semanas. Si tu perfil lipídico está saludable, estás bien y tu estilo de vida está correcto, normalmente se lo hago año o 2 años. Ok, o sea, cada año, digámoslo así, en unas condiciones normales, debería estarme haciéndome un perfil lipídico. Sí, y eso lo envía un médico. Un médico. Y por ende la lectura la hace el médico. Correcto. Y muchas personas llegan asustadísimas o llegan muy relajadas porque su perfil lipídico no tiene asteriscos. Está regio mi colesterol, está regio mi LDL. No, acuérdense que eso es una meta individualizada. Lo que para mí debe ser una meta, posiblemente para ti no. Entonces siempre es importante llevar los resultados, no solamente hacerse los exámenes, sino llevarlos para que te los revisen. Pero hay algo que está ocurriendo y es una tendencia que quiero además manifestarla acá para que la doctora sea quien nos oriente, que está ocurriendo mucho y es que las personas reciben los resultados y las están subiendo a un amigo que se llama ChatGPT para que se los lea. Correcto. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? ¿Cuál es su punto de vista, doctora? No, digamos que puede que dé alguna que otra información que sea correcta, que haya sacado ese lago de información y puede que sea correcta, pero lo ideal no es eso, porque piensen, están en riesgo su salud cardiovascular. El colesterol es un factor de riesgo que es acumulativo. Si yo no hago algo antes para corregirlo, es muy probable que yo en mi control de 30 años, 10 años, tenga un riesgo mucho más alto de sufrir un infarto o una ACV. Súper importante. Entonces, los controles mínimos anuales, el pasar por el médico internista. ¿Qué otros especialistas tratan estas temáticas, doctora? Importante verlo usted como internista, pero ¿quién más? Digamos que después de que uno ve al paciente con una dislipidemia que está siendo difícil de tratar o ya tiene un riesgo cardiovascular muy alto o alto, debo mandarlo al cardiólogo. Por ejemplo,
para que hagamos unos estudios de estratificación, a ver qué impacto está teniendo ese LDL en mis arterias del corazón, y ya lo podemos medir. Por ejemplo, con una tomografía del corazón puedes ver qué tanto de ese colesterol se ha pegado a tus arterias y se ha calcificado. Entonces, desde ahí podemos, digamos, adelantarnos al tiempo y no esperar a que el paciente se infarte, sino, digamos, prevenir que eso suceda. ¿Esto está asociado entonces con la hipertensión también? No necesariamente, principalmente con, digamos, infartos y ACVs. Y ACVs. ¿Vale? También, obviamente, con la hipertensión en gran medida es porque aumenta la rigidez de las arterias y puede aumentar la tensión arterial. Ahora bien, también el endocrinólogo es clave. Digamos, cuando son hiperlipidemias muy difíciles de tratar o son heredofamiliares, uno normalmente pide apoyo con el endocrinólogo. Entonces, tenemos cardiólogo y el endocrinólogo. Y pues ya iría, o sea, si ya tiene alguna falla neurológica, se va al neurólogo, al neurocirujano, Al ¿no? neurocirujano. Que sería lo ideal que no pasara, pero eso sería hasta que ya llegara alguna afectación neurológica. Correcto. De hecho, todos los pacientes que han tenido ACV, isquémicos sobre todo, tienen una indicación médica de prevención secundaria, y son las estatinas. Las estatinas, que son el tratamiento farmacológico para el colesterol, debe tener el paciente chulito. Paciente que tuvo ACV debe tener estatinas, así su colesterol esté controlado. Debe llegar a una meta estricta del LDL. Y lo mejor de todo es que en Clínica La Colina tenemos un centro de metabolismo y obesidad. Y por esa razón es que en Ten Presente, este es nuestro tercer podcast dedicado a temas de metabolismo. Si recuerdan, vimos uno hace 2 años, el año pasado tuvimos uno también relacionado con metabolismo y obesidad, y ahora este relacionado con ese perfil lipídico, que hace fundamental que cada uno de nosotros sea consciente que el tema de colesterol y triglicéridos no solo está asociado a un tema de peso ni de edad. Creo que a todos nos queda claro esa revisión anual. Doctora, ¿dónde la consiguen en Clínica La Colina? Cuéntenos un poco a aquellos que nos están viendo y escuchando y les gustaría que usted les llevara, por ejemplo, estos controles de perfil lipídico. Bueno, en Clínica La Colina tenemos un centro de metabolismo y obesidad que realmente está creciendo cada día más, y allí pueden pedir su cita. Hay muchos especialistas, hay endocrinólogos, hay nutricionistas, hay sobre todo mis internistas que están muy pendientes de este tema y son expertos en tratar. Así es, así que en www.clinicalacolina.com pueden ustedes conseguir todos nuestros especialistas y poder validar este tema. Pues doctora, muchas gracias. Esta consulta estuvo chévere, ¿no dolió? Gracias a ti. No dolió. Gracias de verdad por toda la orientación, y a todos ustedes que nos siguen en Ten Presente de Clínica La Colina, les interesa estos temas relacionados con colesterol, triglicéridos, obesidad, diabetes, metabolismo, compártalo. Esta es la información que realmente de valor hay que compartir con los que realmente saben de salud, con nuestros expertos, nuestros especialistas. Nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Sintoniza Ten Presente de Clínica La Colina para descubrir cómo vivir tu presente al máximo. Herramientas, perspectivas y consejos para tu bienestar en un espacio cercano y real.